Dejusticia.net, tu academia de oposiciones de justicia online, patrocina este vídeo. Dejusticia.net. Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver los tipos de empleados públicos que existen según el Estatuto Básico del Empleado Público. En este vídeo vamos a ver una de las preguntas más importantes que suelen realizar en todo tipo de procesos selectivos, y es los tipos de empleados públicos que existen y cuáles son sus principales características. Para ello nos vamos a basar en el título segundo del Estatuto Básico del Empleado Público y vamos a ver una pincelada de cada una de estas categorías que realiza el artículo 8 de esta norma. Si queréis una explicación mayor, explicada artículo por artículo, debo deciros que tengo un curso completo sobre esta norma en mi canal de Patreon. En la descripción de este vídeo, en la primera línea, os voy a dejar el enlace al canal de Patreon para que así os podáis suscribir y podáis ver este curso completo y podáis entender sin mayor pega este Estatuto Básico del Empleado Público. Además, a día de hoy acabamos de publicar también el manual del Estatuto Básico del Empleado Público, donde vais a poder ver destacado y subrayado los artículos y los esquemas más importantes para terminar de entender todo lo que queráis. Dicho esto, vamos a comentar este título segundo y, como os decía, no lo vamos a ver detalladamente apartado por apartado, sino que vamos a ver las preguntas o las cuestiones que más suelen realizar. ¿Qué es lo que analizamos? Pues analizamos el título segundo, que se llama Personal al servicio de las administraciones públicas. ¿Y qué tipo de empleado puede haber? ¿Qué tipos de empleados pueden existir? Pues eso viene en el artículo 8. En concreto nos dice que son empleados públicos quienes desempeñen funciones retribuidas en las administraciones públicas y todo ello al servicio del interés general. Pero, ¿cómo se pueden clasificar? Pues se clasifican en 4 categorías diferentes. Tenemos por un lado 2 tipos de funcionarios y por otro 2 tipos de personal. En cuanto a los primeros tenemos los funcionarios de carrera, luego los funcionarios interinos y finalmente en la siguiente categoría sería el personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, y el personal eventual. ¿Vale? Esos son los 4 tipos de empleados públicos que existen. Muy, muy importante. Solamente estos 4. ¿Vale? Los empleados públicos se clasifican en esto. Una de las cuestiones que más suelen preguntarme acerca de este artículo 8.2 es la diferencia que puede existir en cuanto al personal laboral se refiere, ya que nos dice, oye, personal laboral fijo y también personal laboral por tiempo indefinido. ¿Cuál es la diferencia entre estos conceptos? Porque coloquialmente, cuando hablamos de personas por cuenta ajena, en el ámbito privado, decimos, sí, ese ya está fijo en la empresa, y es que está indefinido. Pues en este caso sí que hay una diferencia. Y es que el personal laboral fijo en las administraciones públicas es aquel que ha tenido que pasar un proceso selectivo parecido al que tenemos para el funcionario de carrera. Es decir, ha tenido que sacarse unas oposiciones. ¿Vale? Ha tenido que estudiar un temario, presentarse a un examen y pasarlo para poder tener ese puesto de trabajo. ¿Vale? Ese contrato laboral, en este caso, fijo. Sin embargo, el personal laboral por tiempo indefinido sería aquel que ha tenido una concatenación de contratos temporales. ¿Vale? Ha habido una especie de fraude de ley, por decirlo de una manera, y ha habido varios contratos temporales seguidos que han provocado que esa persona se considere personal laboral por tiempo indefinido. ¿Vale? Esa es una breve explicación porque siempre surge la misma duda o me la han hecho ya bastantes veces por el chat de la plataforma de Patreon, así que ya lo dejo aclarado. Dicho esto es lo más importante que vamos a ver en el vídeo de hoy, así que esto es una pregunta clave y ahora vamos a comentar un poquito los aspectos más importantes. Pinceladas clave, preguntas de examen, memorizamos, ¿vale? Entendemos y memorizamos. A partir de aquí, a partir del artículo 8, tenemos la definición de cada uno de estos tipos de empleados públicos, comenzando por el de funcionario de carrera, por el punto A. Eso viene regulado en el artículo 9 y básicamente nos dicen que el funcionario de carrera tiene que tener un nombramiento legal, ¿vale? Que esto se publica en el Boletín Oficial del Estado, que está vinculado a una administración pública por una relación estatutaria, unos estatutos, que esos estatutos están regulados por el derecho administrativo, y desempeña servicios profesionales
retribuidos, es decir, le pagan por ello, y ojo porque esto es de carácter permanente. ¿Vale? Si te sacas la plaza como funcionario de carrera, como se suele decir coloquialmente, es para toda la vida. Bien, y además cabe la posibilidad de que ese funcionario de carrera se dedique a ciertas funciones específicas, ¿vale? En concreto, el punto segundo del artículo 9 nos dice que para determinadas funciones solamente se va a poder cubrir ese puesto de trabajo con funcionarios de carrera. ¿Cuáles son esas funciones? Pues principalmente dos. El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas. Esas funciones corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, principalmente a los funcionarios de carrera y, como ahora vamos a comentar en el artículo siguiente, también cabe la posibilidad de que sean cubiertos por funcionarios interinos. ¿Vale? O sea, le corresponde a los funcionarios públicos y todo ello en la forma que se desarrolla mediante ley. ¿Vale? Por lo tanto, si nos preguntan en el examen si un puesto de trabajo que requiera que en una de sus funciones la salvaguardia de los intereses generales del Estado, si puede ser cubierto por un personal laboral o por un personal eventual, pues no, solamente por funcionarios públicos. ¿Vale? Perfecto, pues eso respecto a los funcionarios de carrera, eso es lo más importante. En cuanto a los funcionarios interinos, deciros como breves pinceladas lo siguiente. En este caso, serían funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, esto es importante, esto es clave, son nombrados, es decir, también hay un nombramiento detrás, como tales con carácter temporal, vemos la diferencia, el otro era carácter permanente, en este caso carácter temporal, por el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, como os decía yo antes, pero siempre y cuando se den alguna de las circunstancias que nos marca este artículo 10.1. ¿Cuáles son las circunstancias? Pues brevemente, que existan plazas vacantes que no ha sido posible cubrirlas por un funcionario de carrera, eso tiene unos límites, que es un máximo de 3 años con las demás especialidades que vienen en el apartado cuarto de este artículo 10. Luego, la sustitución transitoria de titulares durante el tiempo estrictamente necesario, pues hay alguien que no, hay un funcionario de carrera que deja su plaza durante X tiempo, pues tiene que ser cubierta por un funcionario interino. La ejecución de programas de carácter temporal, y esto también tiene unos límites, que es que no puede ser una duración superior a 3 años y se puede ampliar 12 meses más, pero eso tiene que venir en una ley de función pública. Y el exceso a acumulación de tareas por plazo máximo de 9 meses dentro de un periodo de 18 meses. ¿Vale? Aquí lo de los plazos, importante memorizarlo de cara al examen porque es una pregunta que suelen realizar bastante. ¿Vale? ¿Más cuestiones que suelen ser preguntadas? Pues lo del punto 2, sin duda alguna. En el punto 2 nos dicen los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos y se va a regir en todo caso por los principios, por estos 5 principios que os voy a decir ahora mismo, que son los de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. ¿Vale? Los 5 conceptos creo que se entienden bastante bien. Quizá el que peor, el último, porque es la primera vez que lo habréis visto alguno de vosotros, y básicamente celeridad es rapidez. ¿Vale? Esos 5 principios los memorizamos bien. Y luego además tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. ¿Vale? Porque como decíamos antes, es una necesidad urgente. Bien. Y para terminar este punto segundo, deciros que el nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso va a dar lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera. Es decir, no porque te hayan nombrado varias veces, por ejemplo, como funcionario interino, vas a acabar siendo funcionario de carrera. ¿Vale? Eso no va a suceder en ningún caso. Luego tenemos el apartado tercero, en el que nos están hablando de cuáles son las causas de finalización de interinidad, que tenéis que echarle un vistazo también porque esto es muy interesante, y el apartado cuarto que desarrolla un poco lo que veíamos en el punto 1a, ¿vale? Acerca de qué sucede cuando la plaza vacante no ha podido ser cubierta por un personal funcionario de carrera y lo cubre un funcionario interino, ¿vale?
Finalmente, en el punto quinto, para terminar este artículo, nos habla de que al personal funcionario interino le va a ser aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera. Es decir, que normalmente cuando nos estén hablando de este permiso es al funcionario de carrera, pues si cabe la posibilidad de aplicarlo, también se le va a aplicar al funcionario interino. ¿Vale? Pues bien, eso es todo lo más importante acerca del funcionario interino del artículo 10 y ahora pasamos a ver el tercer tipo de empleado público, que era el personal laboral. En este caso no hay, por decirlo de una manera, una relación estatutaria con la administración pública, sino lo que hay es un contrato de trabajo formalizado por escrito en cualquiera de las modalidades que permite la contratación de la legislación laboral, es decir, principalmente el Estatuto de los Trabajadores. En este caso también se prestan servicios retribuidos por las administraciones públicas y como veíamos en el artículo 8, en función de la duración del contrato, este puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. En este caso debemos saber que pueden desarrollar las funciones que no estén reservadas expresamente a las de funcionarios públicos, como comentábamos en el artículo 10, o en el artículo 9, perdón. ¿Vale? Hay determinadas funciones reservadas a los funcionarios públicos. Pues el personal laboral no va a poder desarrollar esas funciones reservadas a los funcionarios públicos. ¿Vale? Y los procedimientos de selección, pues también van a ser públicos y se va a regir en todo caso los principios de, en este caso, 3, igualdad, mérito y capacidad. ¿Vale? Ahí veíamos 5 para el funcionario interino, pues en este caso, en el personal laboral, vemos principalmente estos 3. Y en caso de que el personal laboral sea temporal, también se va a regir por el principio de celeridad, es decir, añadimos un cuarto principio. ¿Vale? Eso es lo más importante del personal laboral, creo que se entiende bastante bien con esta explicación. Y pasamos a ver a la última clase de empleado público que existe, que sería el personal eventual. Os voy a hacer una pequeña introducción de qué es el personal eventual. El personal eventual es alguien que también tiene un nombramiento, no tiene carácter permanente y lo que hace es realizar funciones, sobre todo expresamente clasificadas como de confianza o asesoramiento especial. Dicho de otras palabras, si hay un alto cargo, por decirlo de una manera, dentro de la administración pública que necesita a alguien de su confianza, puede nombrar a dedo, sin ningún tipo de proceso selectivo detrás, a esa persona que le inspire esa confianza. Eso sí, tiene que ser la persona idónea para cubrir ese puesto de trabajo, pero el nombramiento y el cese de esa persona son libres. ¿Vale? No tiene que justificarlo con ningún proceso selectivo detrás. Nada objetivo, es más bien algo subjetivo. Porque responde, como os decía, a esa confianza o asesoramiento especial. Eso sí, aunque el nombramiento y el cese sean libres, el cese va a tener lugar sí o sí, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento. ¿Vale? No todo el mundo va a poder tener, no todos los funcionarios van a poder tener a un personal eventual detrás, sino que eso, las leyes de función pública que se dicten en desarrollo de este estatuto, pues van a decir cuál es el número máximo o qué puestos o qué plazas van a poder ser cubiertas aparte con un personal eventual. ¿Vale? Bien, importante esto. Y bueno, ya para terminar el personal eventual, sí que quiero especificaros que la condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la función pública o para la promoción interna. Esto es importante. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay en determinadas circunstancias, que por ejemplo puede haber un concurso oposición en el que hay una fase de un proceso selectivo del examen y otra fase del proceso selectivo es los méritos. Los méritos, el tener antigüedad, el tener idiomas, el haber trabajado en la administración pública, lo que sea. Pues en este caso, el hecho de haber sido personal eventual no puede constituir un mérito. ¿Vale? Importante. Pregunta de examen y además en la práctica seguro que os puede venir bien. ¿Vale? Pues esas son las 4 clasificaciones que puede haber. ¿Vale? Esas son las 4 clasificaciones que puede haber de empleados públicos. Luego tenemos en este título segundo un capítulo segundo denominado personal directivo.
Pues bien, respecto a este personal directivo, échale un vistazo a este artículo 13 porque vienen cuestiones bastante interesantes acerca de ello, pero lo que más me interesa recalcar en este resumen express del título segundo es que el personal directivo no se considera tipo de empleado público. ¿Vale? Repito una vez más, volviendo al artículo 8, que los empleados públicos se clasifican solamente en estas 4 categorías: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual. Pues hasta aquí el pequeño resumen del título segundo del Estatuto Básico del Empleado Público. Espero que estas preguntas ya no se nos olviden de cara al examen. Y lo dicho, si queréis un curso completo, si queréis un manual con esquemas y con lo más importante, con preguntas de exámenes oficiales, lo vais a tener disponible en mi canal de Patreon. En la primera línea de la descripción os voy a dejar el enlace al mismo. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. Un abrazo y mucho ánimo.